Eso sí, no todo va a ser visitar cosas, también vamos a hacer alguna paradita para comer. Muy buenas gente, soy José o José Scam, nuevo vídeo en el canal y en el día de hoy nos encontramos recorriendo la increíble ciudad de Bruselas. Ciudad que cuenta con 1,2 millones de habitantes, es la 10ª parte de todo el país. Se hablan 3 idiomas, el flamenco, el francés y el alemán. Y eso me lleva también a deciros un detalle y es el hecho de qué son cada uno de estos edificios que están alrededor, porque no solamente podemos encontrarnos con el ayuntamiento. Pues estos otros edificios que tenemos alrededor son gremios. ¿Y por qué he dicho lo de los 3 idiomas? Porque esta plaza se llama Grand Place en francés, pero en flamenco sería Grote Market, que es algo así como plaza del mercado, donde se reunían para comerciar distintas mercancías. Entonces, como también aquí hace muy mal tiempo, decidieron construir casas alrededor y por eso tenemos distribución de distintos gremios. Esta plaza está muy concurrida, sobre todo por el centro, es donde se agolpan todos los turistas buscando a su guía del Free Tour. Free Tour que yo recomiendo muchas veces hacer y que gracias a él voy a poder tirar muchos de los datos de los que voy a hablar en este vídeo. Para empezar, todos los edificios que estamos viendo, a excepción de uno de ellos, han sido totalmente reconstruidos hace aproximadamente 330 años y esta es la excepción. Se trata del ayuntamiento y no fue derribado porque se utilizaba como punto de referencia esa torre que vemos ahí, ya que Bruselas es una ciudad prácticamente plana, los bombardeos eran desde el exterior y este ayuntamiento es sin duda el edificio más peculiar. Y ahora os voy a enseñar por qué enfocando bien cada detalle. No es simétrico. Como se puede observar claramente, esta parte es muchísimo más ancha y ahí podemos ver que es bastante más estrecha. Pero tiene distintos efectos ópticos para intentar engañar a las personas. Y diréis, ¿por qué no se construyó un poquito más ancha esa parte? Pues el problema es porque esta plaza tiene 7 calles y querían que tuviese esas 7 calles desde un principio y entonces decidieron que ese lateral, que fue el que se construyó después, hacerle por ejemplo efectos ópticos como el ensanchar un poco estos arcos para que al no estar tan apretados dé sensación de que se está expandiendo. Otro detalle puede ser que por ejemplo ahí podemos encontrar un montón de figuras y en este otro lateral faltarían bastantes más. Y de hecho dicen que si eliminasen de la fachada absolutamente todas las figuras y detalles, se notaría muchísimo más esa simetría que podemos encontrar en este edificio. Y antes de salir de la plaza quiero contaros un pequeño detalle más. Ese edificio que tengo justo detrás, que está frente al ayuntamiento, se trata de la Casa del Rey. La Casa del Rey, que actualmente es un museo, y en ese museo se encuentra una figura muy especial que si seguís viendo el vídeo os voy a contar de qué se trata esa figura. No es Tintín ni sus famosas escaleras, que por cierto si pasáis por aquí en el pie encontramos un código QR que si escaneáis os sale un poco la explicación de qué cómic se trata. Ni tampoco son los pitufos, aunque también son bastante importantes. De hecho, esta ruta que estoy siguiendo para llegar a nuestra siguiente parada es la ruta del cómic y también se puede realizar en tour, ya que el cómic, como podéis ver, es muy importante en este país, tienen figuras muy representativas como puede ser Tintín y los pitufos. La figura que se encuentra en ese museo es esta de aquí, la que tenemos justo por detrás, el Manneken Pis. Este niño que mea, realmente el original se encuentra en el museo porque decidieron protegerlo. ¿Y por qué tuvieron que protegerlo? Porque una vez ha sido robado, hubo unos estudiantes que saltaron la valla y decidieron cortarle los pies para llevárselo de fiesta. Hablemos de los superpoderes de este niño porque sí, tiene 2 superpoderes concretamente. Uno de ellos es la potencia de tiro. Y es que se dice que puede llegar a disparar incluso hasta el otro lateral de la calle. Y otro de los superpoderes es que no solamente mea agua, también puede mear cerveza, puede mear vino. Depende de otro tipo de líquidos que pueden meter detrás de esta figura. Algo muy interesante también es que este niño no siempre está desnudo. Hay muchos días especiales donde hay una asociación detrás que decide vestirlos. Y esta asociación tiene prácticamente un armario completo que podemos ver en una tiendita que hay ahí arriba. Y no penséis que cualquier persona de la asociación puede cambiar de ropa a este niño. Existe una persona que es un funcionario de aquí, de la ciudad de Bruselas, que tiene asignada la tarea del cambio de ropa y no puede tocarlo otra persona que no sea él. Aquí tenéis la tiendita, que si queréis entrar a ver cada uno de los disfraces cuesta 5 euros.
calle en la que me quiero detener es esta de aquí. Podéis ver mucho elefante rosa y esto nos indica que estamos junto a la cafetería Delirium. Una cafetería que en el 2004 ostentaba el récord Guinness de mayor cantidad de cervezas. Pero no me quiero detener tanto en este vídeo en hablar sobre la cerveza belga. En eso voy a hablar en el vídeo siguiente, en la ciudad de Gante. En lo que me quiero detener en esta calle es especialmente en la escultura que tenemos aquí por detrás. Efectivamente, como lo estáis viendo, también tienen una niña que mea, Janek en Peace, que además tiene un texto muy gracioso y es que dice que si le tiras una moneda dentro, si estás enamorado, tranquilo porque ella te protegerá. Y no solo tenemos humanos que mean en esta ciudad, también tendríamos este perro Janek Peace. Dicen que este perro no tiene raza para representar la multiculturalidad del país y algo que yo le cambiaría es el hecho de que creo que deberían ponerle también un chorrito y que acabe como una especie de fuente, al igual que las otras dos estatuas. Y otro de los motivos por los que pienso que Bruselas puede ser la ciudad que rinde culto a la meada es por el hecho de que he encontrado mucho urinario público que están así, en medio de la nada. Ves el cartelito y ahí puedes mear perfectamente, nadie te va a poner ningún problema. Meadas aparte, hablemos de un tema más serio. Muchos de vosotros sabréis, Bruselas, aparte de ser la capital de Bélgica, también es considerada de facto la capital de la Unión Europea. Por ello, una visita que también recomiendo es que deis una vuelta por el barrio europeo y visitéis sus distintos edificios. Entre estos edificios se encuentra el edificio Barlemont, un edificio que pertenece a la Comisión Europea que, visto desde arriba, tiene forma de X, un helipuerto y unas dimensiones espectaculares. Frente a este edificio tenemos el edificio Justus Lipsius y el edificio Europa. Aunque no vamos a visitar estos edificios por dentro, sí he tenido la suerte de visitar el Parlamento Europeo. Y es que gracias al trabajo que tengo actualmente he formado parte de un grupo patrocinado por una europarlamentaria. Porque como estáis viendo en estas imágenes, antes de recibirnos la europarlamentaria, un funcionario nos explicó algunos datos muy interesantes sobre el Parlamento y detalles como que cada europarlamentario puede invitar y patrocinar a un máximo de 100 personas al año y el edificio en el que nos encontramos recibe unos 300.000 visitantes por temporada. Las personas que deciden visitar el Parlamento Europeo tienen opción de visitar posteriormente el Parlamentarium o la Casa de la Historia Europea. Ambos son centros de visitantes y en nuestro caso elegimos Parlamentarium, que cuenta con audioguía a tu ritmo en múltiples idiomas y muchas plataformas interactivas con las que puedes aprender más sobre la Unión Europea de una forma bastante entretenida. Eso sí, no todo va a ser visitar cosas, también vamos a hacer alguna paradita para comer. Y no hace falta caminar mucho para dar con una tienda de gofres. Aquí estamos viendo la variedad que tienen. Tienen muy buena pinta, así que yo creo que vamos a entrar a probar alguno. Si venís hasta Bélgica, hay 4 cosas que tenéis que hacer sí o sí, y son imprescindibles. Una de ellas es beber y probar la auténtica cerveza belga. Otra, probar las patatas, comer patatas en general. Otra que va a ser probar sus chocolates. Y la última, comer un buen gofre. Si queréis visitar el Atomium, os recomiendo que pilléis un ticket de metro. Es un poquito caro, son 2,60, pero también deciros que este monumento atómico se encuentra situado muy a las afueras de la ciudad, así que para llegar hasta él, la forma más económica yo creo que es esta. Y aquí lo estáis viendo, el Atomium, una estructura de 9 esferas que llega a los 55 metros en su punto más alto. Tiene un ascensor que sube a una velocidad de 5 metros por segundo y arriba podemos encontrar unas vistas panorámicas y un restaurante. Pero esto no es todo. Después se puede bajar a otras esferas donde encontramos una exposición permanente y otra temporal, donde lo que más me llamó la atención es la poca seguridad con la que se construyó este monumento. Y también me ha gustado mucho las escaleras con luces y la sala con música inmersiva. Sí que pienso que merece mucho la pena pagar la entrada.
Bueno, ya va siendo hora de despedirnos, pero antes de cerrar el vídeo vamos a explicar esta última estatua, el monumento a Abelard Cercles. Y es que depende de lo que toquemos podemos tener suerte enfocada en un lugar o en otro. Por ejemplo, si tocamos este brazo tendremos aventuras, si tocamos el perro tendremos amistad, si tocamos ese ángel tendremos hijos y si tocamos la ranita de ahí abajo tendremos suerte en el dinero. Voy a tocar lo que me interesa más a mí personalmente: aventuras, amistad y bueno, también, ¿por qué no?, un poquito de dinero. Y eso sería todo. Suscríbete, dale like y nos vemos en la próxima aventura. Si has llegado hasta aquí, por aquí te dejo mi canal para que te suscribas siguiendo la flecha. También te dejo abajo otro vídeo por si quieres seguir viendo contenido. Y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa puedes dejar en la caja de comentarios o en mis redes sociales.